Y aquí estamos en este segmento tan querido como es El Último Café y en este living de Telediario Federal. Ay, Mercedes. Sí, muy bien, bueno, para recibir invitados, para vivo. poder estar charlando, por supuesto, de la actualidad política y económica de nuestro país. Volvemos a tenerte en vivo, Nicolás Forlani, que nos ha acompañado tantas veces, últimamente virtual, Claro, pero ahora ya todavía no habías venido. No. Antes del inicio de la pandemia que no nos vemos de manera presencial. Claro. Así Es que cierto, toda una novedad. es cierto. Mucha videollamada. Efectivamente. Mucho Mucha mate. virtualidad. Ustedes con mucho mate. Ajá. Nosotros, bueno, no podíamos, pero siempre le enviábamos Bueno, los mates. pero podrían ahí. Sí, ¿no? sí, algo hacíamos. Está muy Algo bien, hacíamos. está muy Bueno, Nicolás es politólogo y doctor en estudios sociales de América Latina, así que nos va a ayudar a entender qué está pasando, tantas cosas. Y estas últimas declaraciones, ¿no? Porque, Sí. a ver, es una situación que comienza a observarse de una manera tendenciosa o hay datos concretos de la realidad como para avalar, por ejemplo, lo que ha dicho Pichetto, ¿no? Que La este comparación. gobierno, la comparación, cómo se encamina aquel final de Raúl Alfonsín con este gobierno de Alberto Fernández. Bueno, a ver, yo creo que seguramente van a coincidir conmigo. Desde el análisis político tenemos la responsabilidad muchas veces, ¿no?, de trascender las apreciaciones, Claro. los discursos de Sí. ciertos personajes. Sí. Está bien. Incluso tienen escasa representación popular, convengamos, la figura de Pichetto. Bueno, pero fue candidato a Sí, vicepresidente. efectivamente, pero no es una figura que convoque. Claro, cierta pero te deja parte de la- pensando. Sí, pero a ver, yo creo que lo Bueno, pero también importante... Cristina también Digo, está haciendo mucho de esa Sí, visión. efectivamente. Creo que lo importante en todo caso en el análisis político Sí. es poner sobre la mesa ciertas dimensiones que nos permitan a nosotros, los televidentes, entender la complejidad del fenómeno que estamos analizando. Digo, el punto de inflación es un Bien. punto central. Sí. Claramente va degradando el ingreso de las y los ciudadanos, especialmente de las y los trabajadores. Y fíjense que hay una especie de consenso entre los economistas, los dirigentes políticos. Cuando se le pregunta cuáles son las causas de la inflación, todos te dicen, bueno, es un fenómeno multicausal. Sí, Sí. y que nadie ha Ahora, podido. nadie- No, a ver, porque, a ver, es decir, hay muchos de los sí. que escuchamos que tuvieron el 56, muchos de los que escuchamos Sí, que tuvieron el efectivamente. 60, y muchos de los que están que no pueden. El problema es con este tipo de definiciones, que el problema es multicausal, es que obviamos poner el eje en cuáles son las causas centrales Bien. de la inflación. Y para mí en la Argentina contemporánea hay dos causas A ver. que diría son las que marcan la tendencia Pero inflacionaria. vos sos politólogo. Sí, politólogo y especialista también Sí, en procesos bueno, de pero economía ese- política. Bueno, ¿es Sí. económico o político? Es político. Toda economía es política. Está Y está bien. medida por relaciones de poder. Y ese es precisamente, Mariano, el principal factor Claro. interno de la inflación. ¿Cuál es? La elevada concentración que registra el mercado argentino. Hay 3 o 4 empresas que regulan, determinan el precio de la harina, del aceite. Sí. Entonces, ahí es un problema de concentración. Está bien, Si Nico. hablamos en términos Está bien, internos... yo eso Esa lo es la entiendo. principal causa, Pero decir yo, que- yo eso lo Exactamente. entiendo, pero ahora en el aspecto político. Sí. Porque acá hay un bloque, el bloque más duro del Frente de Todos, si se Sí. quiere, como para marcar a Cristina como la referencia, que en el gobierno, iba a decir de Néstor, pero no, en el gobierno de Cristina se han concentrado estas marcas que hoy por hoy están acusando como las grandes responsables de la inflación. Se ha permitido una política de concentración en los alimentos en el gobierno de Cristina. Sí, hay que avanzar en una política de descentralización. Bueno, pero ¿cómo se explica eso? Bueno, a ver, hay una realidad concreta. Porque en un momento lo permitiste. Hay una realidad concreta que los precios, cuidado, no están funcionando No, como deberían no, funcionar. eso está En todo caso hay que clarísimo. establecer precios máximos, ¿sí? Porque Tampoco no puede funcionan, ser, tampoco no puede funcionan. ser, no puede ser que un puñado de empresas, no estamos hablando de que no tengan ganancias, estamos hablando de que esas ganancias no coarten los salarios de ustedes, los trabajadores, nosotros los trabajadores. Pero vos decís del que el precio conjunto de los máximo argentinos. serviría. Bueno, me parece que es una herramienta fuerte de intervención estatal. Ahora, ¿eso explica el conjunto de la inflación? No, hay un factor externo real, objetivo, a nivel mundial, que es el conflicto de la guerra entre Bueno, pero venimos con Rusia y Ucrania. mucho antes. Sí, efectivamente, pero Venimos mucho fíjense, por ejemplo, los Estados Unidos, la inflación de este año está proyectada en el 7,8%. Sí, es una No se barbaridad. recuerda sino Sí, desde sí, 1982. Digo, es un factor externo que es real. Ahora, Es real, ¿cómo se hace, pero- ¿cómo se hace para que esa inflación externa no condicione tu política económica y el ingreso de nosotros, los trabajadores? Bueno, hay que desacoplar el precio de las materias primas. Y ahí hay dos mecanismos. Digo, o se establece un cupo para que las exportaciones, el conjunto de las exportaciones, un cupo quede para los argentinos, ¿sí? Supongamos una cifra redonda, 100 toneladas de trigo, bueno, 10 toneladas queden para el consumo nacional y que la podamos pagar en función de nuestros ingresos. O, bueno, la otra receta es las famosas retenciones. Digo, son los dos mecanismos objetivos para desacoplar el precio de las materias primas de nivel internacional del mercado interno. Con la carne Si hay no otra dio herramienta- resultado. Con la carne no dio digo, resultado. si hay otra herramienta, hay que poner sobre la mesa y la oposición está al menos muy- no la va Pero a ver, con las carnes, ¿no dio resultado? Bueno, con las carnes, a ver, es necesario que se establezcan, por ejemplo, a nivel de la producción de maíz, ¿sí? Principal insumo para el engorde de ganado, se establezcan retenciones. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente el costo del precio del ganado, ¿sí? Que luego va a la carnicería que nosotros comemos, ¿sí? Si nosotros no ponemos retenciones,
el precio de los alimentos va a ser el mismo que cotiza a nivel internacional. Desde Ahora, el otro sector te dicen, déjame exportar, déjame crear, perfecto, déjame que lleguen divisas y déjame reactivar la economía. Sí, perfecto, pero digo, también está en la mesa de los argentinos. ¿Sí? Y nosotros no tenemos los ingresos que tiene, donde se cotiza en el mercado de Chicago. Si fuese así, perfecto. Digo, si los salarios son los mismos que cotizan en Chicago, bueno, perfecto, entonces rijámonos por el mercado internacional. De momento, el gobierno, la figura de Alberto Fernández, no ha priorizado esa vía, no ha priorizado más la vía de las retenciones. No ha tocado intereses importantes. No, efectivamente, porque ahí... están diciendo, efectivamente. Y ahí me parece que aparece un elemento de la discusión política central, que son dos lógicas de construcción política. Alberto encarna una figura, la figura de Alberto, una búsqueda de construcción política basada en los consensos, basándose Pero en no los está dando pactos. resultados. ¿Qué no está dando resultados? No. Porque, sí, efectivamente, ha crecido el nivel de empleo, objetivamente hay una recuperación hay económica. indicadores que son positivos. Efectivamente, pero el nivel de ingreso no le gana a la inflación. Claro. Desde la vía más cristinista, kirchnerismo más duro, como lo presentaba Mariano, bueno, hay una lógica de construcción política distinta, que es apelar, al conflicto, poner sobre la cancha cuáles son los actores que están beneficiándose económicamente y cuáles son el conjunto de los actores que sus ingresos están viéndose. Bueno, y ahora que están divididos entre ellos, porque está todo debilitado, efectivamente, el frente de todos. las posibilidades electorales, si esa es un poco la pregunta, Mercedes, que se esconde en esa intervención, claramente pueden llegar a ser menores frente a una oposición que más allá de sus matices comparte algunos lineamientos básicos, como por ejemplo la libre mercado, la achicar el Estado, que ya sabemos los resultados que generó en la Argentina contemporánea, me estoy refiriendo al periodo claramente anterior, ¿no? Y se puede hablar de lo que decía Mercedes, ¿no? Esta división, que se venía comentando, que sale a la luz, ahora ya absolutamente ahora es totalmente expuesta. ¿Se puede mejorar en esta situación? ¿Hay margen para resolverlo así? Porque hoy Mansur dice, ojalá que se resuelva rápido. Como diciendo, si no se resuelve es muy difícil. Sí, lo que yo quiero expresar claramente es que estas no son matices, son tensiones reales existentes que se marcaron objetivamente con la derrota electoral del año pasado, efectivamente, y luego el capítulo del Fondo Monetario Internacional generó nuevamente algunas fricciones, pero que hay que que no fue necesariamente cristinista versus albertista, porque hay figuras muy cercanas a Cristina, me refiero, a Rossi, por ejemplo, una figura muy cercana históricamente a Cristina que avaló la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Pero estas tensiones, objetivamente, si no se resuelven en el interior del Frente de Todos, corre el riesgo, claramente, la posibilidad de reelección de una figura... Pero yo digo de resolver problemas, más allá de lo electoral, que está claro, me parece que va a ser muy difícil, lo están viendo. Yo creo que es una lectura electoral también lo que está realizando Cristina, junto con ese bloque, de decir así, me parece que si no es un volantazo electoralmente esto ya está perdido. Pero eso es otro análisis. Pero digo, resolver la coyuntura, resolver la inflación, resolver esta situación, de esta manera, ¿se puede? O al menos deben... La discusión de fondo... Además con dos miradas distintas. La discusión de fondo... Contestarse un mensaje, como para ponerlo en una... que no me importa el mensaje sí o el mensaje no. Pero como para poner en una relación, al menos algún diálogo político. Sí, efectivamente. Yo no creo que el problema sea en todo caso de personalidades distintas, sino que parece que el planteo de fondo es que de esta situación socioeconómica crítica que atraviesan muchos de los argentinos, muchas de las argentinas, se resuelve con más Estado, no con menos Estado. Y me parece que ahí hay una concepción general que se comparte dentro del Frente de Todos, pero insisto, hay lógicas de construcción política distinta. Una basada más en los consensos. Ya si no comparten eso, Nico. Bueno, claro, efectivamente. Del lado de la oposición también hay un consenso muy claro que es con menos Estado. ¿Sí? Después estará en la ciudadanía, en su examen crítico, de su perspectiva sobre la historia de... Sí, hay matices, pero en el fondo... no se acompaña en una política en términos de que el Estado pueda regular fuertemente estos formadores de precios. Nos vemos a la oposición diciendo, nosotros acompañamos a Alberto para que tome decisiones fuertes frente a aquellos actores concentrados de la economía que están marcando precios de una manera, permíteme el término, alevosa, ¿no? Nico, nos quedamos sin tiempo, es apasionante, esto lo vamos a seguir hablando. Acá en los estudios mucho más todavía, podemos tener ida y vuelta mucho más fluido. Simplemente una respuesta muy corta. Milei, algunos dicen que ya está en el balotaje. ¿Cómo se explica el crecimiento de esa...? Bueno, una respuesta corta es difícil para estos personajes que emergen en la política no de manera muy casual, digamos. Yo creo que hay causas muy claras. Primero, fíjese un dato que quizás no es muy conocido. Sí, no es muy conocido, solamente un dato. Milei, cuando fue candidato, fue el candidato que más minutos de televisión estuvo comparado con el resto de los candidatos. O sea, no es un outsider, ¿sí? Tuvo presencia mediática muy fuerte. Y segundo, hay un discurso de odio de parte de estos personajes neofascistas que evidentemente interpelan ciertos elementos de nuestra subjetividad. Sería innegable decir lo contrario. Por lo tanto, me parece que son factores
sobre estos dos, luego podríamos en otras Bien, te dio ocasiones una respuesta seguir clara. desarrollando. Sí, dentro de todo sí. Te invito a analizar el fenómeno Milei en la próxima. Perfecto. Porque hay encuestas, hay sectores que se están inclinando en Milei que cuesta creer. Con gusto. Claro que Muchas sí. gracias, Nico. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos. Inflación, economía, futuro Ay, político, cuántas cosas. frente de todos, oposición. Bueno, un poquito de todo en estos minutos aquí en este segmento con Nicolás Ferber. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.